explotas y te enfadas cuando algo sale mal. O te da una ansiedad increíble ver que no sale como tú quieres y no lo controlas y al final lo terminas dejando. La frustración forma parte del día a día, así que si no sabes manejarla, nunca vas a poder tener una vida en paz, ni vas a ser capaz de llevar la vida que realmente quieres hacer. No vas a ser libre. Todos los días sale algo mal. Soy Buenaventura del Charco, más conocido en redes como Ventura Psicólogo. Soy terapeuta desde hace más de 15 años y he sido profesor de psicología en distintas universidades. Si te interesa ser capaz de superar la frustración para que ésta no decida sobre tu vida, quédate a ver este vídeo donde te voy a explicar de dónde viene y sobre todo cómo no quedarte enganchado en ella. Nuestras dudas, nuestros miedos, eso que llamamos problemas aunque para otros no lo parezca, lo que nos daña la confianza y lastima el alma, el temor a lo imprevisible y hasta a lo previsible, eso que callamos pero resuena en nuestra cabeza más que lo que decimos. Todos tenemos derecho a sentirnos mal y todos tenemos derecho a que nos ayuden con una terapia asumible, de calidad, accesible y con todas las facilidades. Nace un nuevo concepto de terapia para todas las personas que necesitan tratamiento y no son atendidas o no reciben el adecuado. Porque eso de mañana será otro día solo sirve si hoy empieza a ser ese día. Llega a estar contigo terapia, la terapia que se pone de tu lado en todos los sentidos. Bueno, lo primero es plantearnos qué es la frustración. Bueno, pues la frustración es malestar que experimentamos cuando algo no sale de la manera en la que queremos, ya sea porque fallamos, ya sea porque aparece un imprevisto que cambia las cosas o ya sea porque no cumple nuestras expectativas. Esto genera un malestar que es muy incómodo, que suele ir acompañado de diferentes tipos de respuestas emocionales, como puede ser la tristeza por esa sensación de pérdida de no conseguir las cosas. Hay un duelo, hay una pérdida de cómo yo creía que iba a ser versus cómo es realmente. Puede ser rabia porque me siento amenazado, porque me siento frustrado, porque me parece injusto, o puede ser ansiedad porque me resulta amenazante, me resulta peligroso que las cosas no estén saliendo como yo esperaba o verme incompetente haciendo esas cosas. Este malestar que genera la frustración pues suele hacer que queramos evadirnos del mismo, que queramos no sentirlo, porque la tendencia de cualquier ser humano es que cuando se siente mal con algo intenta escapar, intenta huir de eso que le está haciendo sentirse mal, y eso normalmente nos lleva a abandonar eso que estamos intentando conseguir, pues esa relación en la que las cosas no van como queremos, ese objetivo y ese entrenamiento que no estamos cumpliendo, eso que estamos intentando aprender, y también nos lleva a intentar evadirnos con otra cosa, ¿no? Y entonces, pues siempre te sientes mal y rápidamente pues te pones a ver redes sociales, o porno, o compras, o redes, o te vas a tomarte una cerveza, que como puedes ver es algo pues que te jode bastante porque al final te impide mantenerte en aquello que tú quieres estar. ¿Qué sería la solución? ¿Qué sería lo que entendemos por tolerancia a la frustración? Bueno, pues la tolerancia a la frustración es un concepto que hace referencia a la capacidad de permanecer y de seguir adelante a pesar del malestar. A pesar del malestar de no conseguir lo que queremos. Es decir, cuando hay ese fallo, cuando hay ese fracaso, cuando hay ese imprevisto, nos sentimos mal, nos sentimos incómodos y ahí hay una tendencia a querer huir, como te estoy explicando. Sería la capacidad de permanecer, la capacidad de que ese malestar no sea el que decida por ti si te quedas o no en eso que estás intentando tener en tu vida. O sea, sería el poder estar en mitad de esa tormenta emocional, el poder estar en mitad de eso. Y esto no significa estar como si fueras el jodido Dalai Lama o un Jedi que las cosas no te afectan. No, pero es a pesar de que te afecte, poder permanecer en ello. ¿Qué pasa? Que hay una serie de cosas que hacen que ese malestar sea más intenso y otras cosas, que son las que te voy a explicar, que ayudan a reducir ese malestar. ¿Qué cosas son las que hacen
que ese malestar sea más intenso? Pues mira, en primer lugar son las expectativas. Las expectativas, es decir, la película que yo me cuento en mi cabeza de cómo tienen que ser las cosas o de cómo creo que van a ser, esa fantasía, ¿no? de lo que yo creo que va a ocurrir, esa idea rígida también de cómo yo creo que tiene que ser algo. Oye, pues yo entiendo que, pues no lo sé, yo entiendo que mi pareja tiene que comportarse de esta manera determinada, o yo entiendo que cuando voy a una entrevista de trabajo tiene que ocurrir tal cosa, o no me refiero solo a la fantasía, sino es también como mi idea rígida de cómo creo que funciona el mundo y que tiene que ser. Bueno, cuanto más rígida es esa idea, cuanto más tengo yo una idea preconcebida de cómo tiene que ser, ya sea en mi fantasía de lo que quiero que sea, o de esa idea del debería, de lo que tiene que ser, de que la manera adecuada es esta, pues cuanta mayor expectativa hay, más malestar me genera cuando luego la realidad funciona de manera diferente, cuando luego la realidad no se adecua, no se ajusta a la puta película que me he contado de cómo tienen que ser las cosas. La expectativa es probablemente el factor clave en el tema de la intolerancia a la frustración, ¿vale? Y hay otras cosas que también están ahí, ¿no? Por ejemplo, una cosa importante con las es la idea de que cuanto más sensible es ese tema para nosotros, normalmente somos más rígidos, somos menos flexibles, tenemos menos apertura y menos capacidad de aceptación para que las cosas funcionen de manera distinta a como nosotros nos hemos contado que tendría que ser. Es decir, si yo, por ejemplo, pues he tenido parejas que me han hecho daño, pues probablemente tenga unas expectativas más rígidas de lo que yo creo que es que mi pareja se porte bien, o cómo tiene que ser un noviazgo, o cómo tiene que funcionar. O si, por ejemplo, yo soy una persona que lo he pasado mal porque algo se me daba mal el colegio y entonces yo era torpe y me he sentido como tonto y se han metido conmigo o me he sentido muy poco capaz, probablemente tengo una idea más rígida de cómo tiene que ser aprender algo, qué es ser listo, qué es tener una buena competencia intelectual como una cosa, cómo es un proceso de aprendizaje o de estudio. Es decir, normalmente cuanto más sufrimos tenemos una idea más rígida para intentar sentirnos seguros en esa idea rígida, pero eso acaba siendo una expectativa más sólida, con lo cual es más fácil que cuando la realidad no se ajusta, yo te reaccione con mayor sensibilidad, ¿vale? Eso también, como son temas asociados a dolor o que ponemos en marcha para intentar protegernos del dolor, somos más reactivos a ese desajuste entre lo que yo me he imaginado y la realidad, que en un tema que a lo mejor pues me zumba el nabo y que no me importa lo más mínimo. Entonces, también otra cosa importante cuando vemos nuestra intolerancia a la frustración, no es solamente decir que mal lo hago, es también entender qué es lo que toca el fracaso de mí. Es decir, ¿por qué con este tema soy tan intolerante? ¿Por qué con este tema me genera tanta reactividad emocional? ¿Por qué esto me hace sentirme tan mal y lo aguanto y lo tolero tan poco, ¿no? Sobre todo, creo que lo que está más presente hoy en día es el tema del fracaso, ¿no? Creo que, como te digo siempre en mis libros, en mis podcasts, ya sabes que este es un tema que yo trato mucho, tenemos una sociedad que ha vinculado mucho el valor de la persona a la consecución de objetivos, al logro, a tener un aspecto físico determinado, al rendimiento, ¿no? Básicamente es tanto eres o tanto bueno tienes, tanto vales, ¿no? Entonces esto se convierte en un potenciador del malestar, de la frustración. ¿Por qué? Porque ya no es simplemente que no estoy consiguiendo ese objetivo que yo quiero o no se da las cosas como a mí me gustarían, sino que además eso evidencia que yo soy poco válido, que yo no soy digno de amor, que yo no soy bueno, que yo no soy un individuo competente, ¿vale? Entonces, estas dos cosas acaban interactuando y retroalimentándose porque recuerda, a más dolor, más rigidez, expectativas más rígidas, con lo cual cuando me siento inválido, como hay un dolor emocional muy fuerte, porque las personas necesitamos tener una cierta autoestima y sentirnos válidos y suficientes y dignos de amor, pues esas dos cosas se van a retroalimentar
creando cada vez una intolerancia mayor. Así que los 3 grandes problemas son las expectativas, que en los temas que somos más vulnerables y que van más asociados al dolor, tenemos menos flexibilidad mental, somos más rígidos en esas expectativas. Y luego también, si basamos nuestro logro en que las cosas salgan como queramos y se nos den bien y seamos competentes, cuando eso no ocurre y fracasamos, esto nos genera muchísimo más sufrimiento. También aquí creo que hay que entender cómo ocurre la sociedad, ¿no? Y actualmente pues tenemos una sociedad muy frustradora que porque están todo el rato creándonos expectativas con toda la perfección que nos venden, nos planteábamos menos cómo tenía que ser nuestra vida, tú te ibas de viaje y no tenías una idea muy clara de lo que ibas a ver, de cómo iba a ser aquello, y entonces ibas como con más apertura. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora ves 50 fotos en Instagram, ves los vídeos de TikTok, claro, cuando llegas, luego eso no se asemeja a la realidad y ahí aparece ese malestar. Entonces, como somos una sociedad que todo el rato nos está diciendo cómo tiene que ser nuestra pareja, cómo va a ser el viaje y encima todo está con filtros, maquillado, todo nos lo ponen desde esa positividad en la que nos lo ponen mejor que realmente es, pues que eso te crea una expectativa que te va a condenar a la frustración. Y además también somos una sociedad mucho más demandante. Antes la vida era mucho más sencilla. Piensa en la vida de, no sé, un zapatero en 1940. Bueno, pues el tío iba al trabajo, estaba allí con los zapatos y poco más. Pero hoy en día, pues la vida cada vez es más demandante. Ese mismo zapatero hoy en día tiene que llevar las redes sociales de su zapatería para hacer marketing, tiene que preparar los papeles para los impuestos y la burocracia que cada vez es más complicada, tiene que ver que la zapatería tenga un logotipo porque ya no vale que se llame Zapatero Manolo. Cada vez hay más tipos de zapatos más diferentes que les requieren técnicas distintas. Claro, cuantas más cosas haces y cuanto más complejo es el mundo, es más fácil que la cagues o es más fácil que haya un imprevisto y que no lo tengas todo atado y controlado y al final las cosas no salgan como tú tenías previsto. Así que quédate porque ahora ya vamos a las soluciones. Lo primero que creo que tenemos que hacer es reencuadrar el enfoque o la visión que tenemos del tema de la frustración, ¿no? Yo creo que hay que entender que la frustración lógicamente no es agradable, lógicamente no es buena, lógicamente todos preferiríamos que no ocurra, pero hay que entender que esto es una fantasía infantil. La frustración forma parte de la vida y hay que entenderlo. Y además la frustración, no soy yo mucho el de ver el lado bueno de las cosas y reformularlo en positivo, pero sí que es verdad que la frustración evidencia crecimiento y aprendizaje. Es decir, si te estás frustrando con algo, probablemente es porque estás aprendiendo algo nuevo, porque estás intentando hacer cambios, porque estás responsabilizándote de algo que ocurre en tu vida y antes simplemente lo dejabas estar, porque estás enfrentando cosas que te cuestan. Entonces, en cierto modo, estar sintiendo frustración no significa que haya que buscarla todo el rato, pero sí que evidencia que probablemente estás haciendo las cosas bien, de que lo estás haciendo guay. Creo que también otra cosa que es importante es que vayamos desde una expectativa de fracaso. No en el sentido de ser cenizo, ni en el sentido de ser pesimista, ni de no creer en nosotros, sino simplemente entender que lo normal cuando yo intento aprender algo, pues es que salga mal y que no sea a la primera. Se aprende, es como montar en bici. Pues tú, para montar en bici, lo único que necesitas es asumir que te vas a caer de la bici y que cuando te caigas te va a doler. Oye, y genial, cuando te duela, nada de estoicismo falso y de miedo a la vulnerabilidad. Pues llora, permítete estar mal, permítete la pataleta, permítete enfadarte, pero no te instales en eso, que luego te voy a hablar de eso. Es decir, tienes derecho al dolor, pero no a instalarte en el dolor, ¿vale? Y bueno, pues asume eso, ten una expectativa de que un proceso de aprendizaje implica frustrarte porque implica fracasar. O ten una expectativa de que cuando construyes una relación de pareja, pues tu pareja no va a ser en todo como a ti te gustaría y hay cosas en las que tú vas a tener que ceder. O entiende que no siempre te va a entender el otro. O entiende que a veces no estaréis coordinados y estaréis en registros distintos y a ti te apetecerá A y al otro le apetecerá B. O entiende también con el tema de
de las expectativas, que hay muchas cosas que cuanto más quieres tú tenerlo todo atado y que salga de una manera más concreta, más fácil es que alguna de las cosas se te descontrole, que alguna de las cosas haya un imprevisto o salga mal y esto no acabe saliendo como la puta película que tú te habías montado en la cabeza. Que ya sabemos los dos que eres como Steven Spielberg, ¿vale? Así que, ¿vale? Simplemente tengo una expectativa de fracaso, tengo una expectativa de que las cosas salen mal, de que surgen imprevistos, de que hay problemas, de que el otro no es como a ti te gustaría, de que tú tampoco tienes el control sobre cada una de tus reacciones. Y bueno, creo que desde esa expectativa de que las cosas pueden salir mal, no creas esa otra expectativa tan rígida y tan idealizada, y entonces la sensación de frustración va a ser menor. También otra cosa que creo que es importante y me vas a odiar es decirte, jódete. Jódete, pues claro que en la vida salen las cosas mal. Pues claro que muchas cosas no son como querríamos. Y hay que practicar esa aceptación y entender que la vida es dura, que en la vida hay problemas. Hay un refrán judío que a mí me gusta mucho, que dice, si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes, ¿no? Básicamente es porque va a pasar otra cosa. Va a pasar otra cosa respecto al plan y a lo que tú querías que fuera. Y bueno, pues a veces será malo, pero hay veces que simplemente es la vida y no sabemos si lo distinto es peor que la película que nos hemos contado. Y asume también eso, pues que el dolor forma parte de la vida. Aquí es importante hacer, ¿vale?, lo que la terapia conductista llaman habituación, ¿vale? Que consiste en habituarme, en acostumbrarme a una sensación para ser menos reactiva. Básicamente es lo que toda la vida hemos llamado hacer callo. Haces callo y bueno, pues no significa que sea agradable, pero tienes la piel más gruesa, con lo cual eres menos reactivo y te afecta menos. ¿Qué pasa? Que para hacer callo tienes que ponerte y decir, me voy a frustrar y me pongo y me voy acostumbrando a la sensación de la frustración. ¿Qué es lo que pasa? Que es muy difícil hacer esa habituación, hacer ese callo, si, como te comentaba antes, cada vez que yo me pongo a hacer algo, estoy poniendo en juego no hacer ese algo, sino mi seguridad o mi valía como individuo. Es decir, si yo pongo en mi relación de pareja mi seguridad y mi bienestar psicológico, pues va a ser muy difícil hacer callo y acostumbrarme y normalizar que las cosas salgan mal y mi pareja no me entienda. O si yo pongo mi valía como individuo en aprender a bailar muy bien, me va a generar muchísimo más malestar cada vez que yo hago un paso de baile y me sale muy mal, ¿vale? Entonces, la clave es hacer callo, es crear habituación, pero esto solo es posible si cuando yo estoy bailando o cuando yo estoy intentando aprender algo o cuando yo estoy organizando un plan, solo estoy aprendiendo a bailar o intentando organizar un plan, no intentando conseguir algo que me da seguridad o que me da valía como individuo. Ahí tienes que desvincularlo. También eso, al entender que para aprender tienes que darte golpe. Es inevitable, ¿no? Y aquí lo que ocurre muchas veces es que cuando aparece ese malestar, pues tendemos a la victimización y a la autocrítica, ¿no? Aparece toda esa ansiedad, toda esa rabia, toda esa tristeza fruto de la frustración, de pronto ese malestar que te coge por dentro y te sientes fatal. Y ahí muchas veces, para huir del malestar, hacemos dos cosas, que o victimizarnos y empezar, claro, es que soy tonto, todo me sale mal, qué mal lo hago todo, nunca voy a poder aprender, el destino está en mi contra, qué mala suerte tengo, ¿vale? Y ahí lo que estoy intentando es, como no es culpa mía y como yo no soy capaz, no tengo que seguir trabajando, no tengo que seguir intentándolo, no tengo que permanecer en eso que me está generando malestar, y la victimización es una forma de huida. Y la otra cosa que hacemos para huir de ese malestar es todo lo contrario, es la autocrítica, ¿no? Es ponernos perfeccionistas y decirnos, joder, soy lo peor, es que vaya inútil, todo lo hago mal, soy un fracaso, menuda vergüenza de tío y tal y cual. ¿Por qué? Porque cuando yo me estoy dando caña, cuando yo juego a ser mi propio juez y verdugo y señalarme y decirme lo mal que lo hago, ya no soy el que lo está haciendo mal, sino que soy el evaluador, soy el que tiene el poder, soy el que señala, soy el que fustiga y da latigazos. Entonces, para salir de esa experiencia de vulnerabilidad que hay siempre en la frustración, porque no tengo control, porque soy incompetente, porque me siento débil, ser mi propio verdugo es ponerme en una posición de poder. Y entonces por eso la mente se engancha a estas dos cosas, porque son dos maneras de no permanecer en el malestar.
o me voy y huyo porque me pongo en plan víctima y así no tengo que seguir haciendo eso que me cuesta y me hace sentir mal, o me pongo por encima de mí y me doy caña y me pongo en esa posición de autoridad y de poder para no sentirme en esa vulnerabilidad. ¿Qué pasa? Que cualquiera de estas dos cosas hacen que no sigamos. La huida y la victimización, porque si no soy capaz todo y no depende de mí y tengo muy mala suerte, ¿qué sentido tiene seguir intentándolo? O como me doy un montón de cera y me digo de todo y me trato fatal, pues al final, claro, me siento inválido, me siento incapaz, eso me lleva a cierta victimización, o me genera tanto malestar la caña que me doy que me resulta imposible seguir trabajando. Es decir, es como si entra un tío por la puerta ahora y me da una paliza con un bate de béisbol, pues yo no voy a tener capacidad de seguir en el malestar y de seguir trabajando y intentando eso que para mí es importante en la vida. Otro de los factores importantes para disminuir esto, el perfeccionismo. El perfeccionismo es otra de las cosas que crean más expectativas, ¿vale? Y bueno, es un tema que trato mucho y que puedes encontrar en otros de mis contenidos, pero si te interesa que haga un vídeo sobre el perfeccionismo y explicando cómo afecta y cómo podemos tener espíritu crítico con el perfeccionismo y que no nos cree unas expectativas tan altas, dímelo en comentarios y me preparo un vídeo sobre perfeccionismo. Bueno, otra cosa también importante es ese proceso de darse cuenta, de awareness, que es un proceso interno que es saber darme cuenta de cuando me estoy frustrando, ¿no? O sea, la frustración es algo que va como cogiendo fuerza, va cogiendo inercia y hay un momento en el que ya no la soporto más y peto, ¿vale? Entonces es muy importante darme cuenta de cuando eso se está activando, ¿vale? Y poder, hay veces que es simplemente como ponerle palabras y decir, ok, ¿vale? Está pasando, me estoy frustrando. Y ahí es muy importante aceptarla. Y para aceptarla lo importante es no relativizarla, ¿vale? No decir, bueno, no me está saliendo tan mal, no es tan grave, no sé qué. Es muy importante no evadirnos, no ponernos a pensar en otra cosa, no alejarnos. Es muy importante no desvalorarla, es decir, no decir, bueno, no estoy consiguiendo esto, pero en el fondo no me importa, pero en el fondo no es tan bueno, pero en el fondo no lo quería tanto. Es muy importante también no excusarse, no decir, bueno, es que hoy no he dormido bien, o es que tengo un mal día, o es que no sé qué, sino que lo que hay que hacer es asumir lo que he hecho mal, asumir lo que no tengo control y darme cuenta de que me estoy frustrando. Y esto puede parecer que dices, joder, Ventura, pero si todo lo otro te alivia. No, todo lo otro lo que hace es que tengas la piel más fina, porque lo que estás haciendo con todo ese juego mental es huir en vez de aprender a permanecer en eso, que es lo que va a hacer ese proceso de habituación, que es lo que va a hacer que hagas callo. Otra cosa que sí que puede ayudarnos para mantenernos en eso, ahí tienes que entender que lo que te alivia el malestar no te ayuda a permanecer. Lo que te ayuda a permanecer son 3 cosas, ¿vale? La primera de ellas es empoderarte, que es recordar y mirar otras cosas que sí has conseguido, que sí has soportado, que sí has aguantado, o momentos en los que las cosas no salieron como tú querías y oye, pues fue incómodo, pero lo soportaste y eso demuestra que tienes la resiliencia y la capacidad de aguantarlo. Recuerda procesos de aprendizaje donde fuiste poco a poco. No aprendiste a leer de golpe, no te sacabas todas las asignaturas a la primera. Seguro que hay un montón de experiencias en tu vida donde hubo un montón de malestar y fuiste capaz de permanecer en ellas y salir adelante, ¿vale? O sucesos difíciles que hayas vivido, como la muerte de un familiar o como una enfermedad. Fíjate, ahí hay un montón de malestar y fuiste capaz de quedarte en eso, ¿vale? Así que tienes esa capacidad. Recuérdate todo lo que tú has enfrentado, todo lo que has aprendido, todo lo que salió mal, todo lo que te obligó a permanecer en el malestar y aquí estás y pudiste con ello. Y si puedes con ello, esa misma capacidad se puede aplicar a esto otro que estás intentando ahora. La segunda idea es tener claro que lo importante no es el fracaso, sino que lo importante es volver a intentarlo. Es decir, intenta desvincularte del resultado, intenta desvincularte de que salga bien, de que sea como tú quieres y pon el foco en ser congruente. Soy congruente en cómo estoy en esta relación, soy congruente con irme a entrenar, soy congruente con lo que sea que yo estoy intentando tener o conseguir. Cuanto más pongo el foco en la congruencia, van a ocurrir 2 cosas, que es que me va a importar menos que salga mal o no tenerlo todo bajo control o fracasar, y además también me va a ayudar a tener una expectativa más flexible, porque como no pienso en el resultado, sino que estoy pensando en yo ser congruente, la expectativa está menos definida.
Entonces, una expectativa menos definida es una expectativa más endeble que no genera tanta frustración. Y por último, recuérdate los motivos que tienes para permanecer en eso. Recuérdate por qué estás intentando eso. Recuérdate por qué es importante en tu vida y es necesario. Y una de dos, si no son tan importantes, pues quizá no tiene sentido que te frustres tanto, aunque lógicamente a todos nos fastidia que nos salga bien. Y número dos, si realmente es importante y trascendente en tu vida, joder, pues qué mejor motivo para quedarte a pesar del malestar. Lo que te recomiendo es que estos motivos por los que intentas permanecer en eso sean sobre todo motivos emocionales, sean motivos que tengan que ver con algo que te dé pena de ti mismo, con algo que te emocione, con algo que sea congruente con tus valores. Es decir, que no sea algo como intelectual o de rendimiento o de objetivo, sino que sea una verdad profunda tuya. Así que bueno, eso es todo. Cuéntame si alguna vez te habían hablado de esta manera de intolerancia a la frustración. Y ya sabes, suscríbete, dale a like y envía este vídeo a quien creas que le pueda ayudar. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abracico.